Sean todos muy bienvenidos a otro excelente video de su canal My World Andino. Les agradezco mucho su interés en información proveída en este canal. Muchísimas gracias por darle clic. Ojalá que le den un like y un comentario. Déjenme su opinión sobre lo que están escuchando. ¿Qué sucede en Ucrania? Eso es lo que vamos a estar hablando hoy, porque la verdad que aquí en Norteamérica se escucha muchas cosas. Bueno, se escucha una sola cosa, y lo que se escucha es que están masacrando a las pobres, inocentes personas de Ucrania. Eso es lo que se escucha, ¿verdad? Se escucha que Rusia y el dictador Putin, Vladimir Putin, están invadiendo a Ucrania. Después de Ucrania, tal vez quiera agarrar ex países soviéticos o que formaban parte de la Unión Soviética. La realidad es que si tú le pones atención a las noticias, Vladimir Putin ha estado diciendo a los Estados Unidos, NATO, que es uno solo o una bestia con dos caras, no se sigan acercando a sus fronteras, porque digamos, como ellos siguen poniendo dictadores o gobiernos títeres en diferentes países que formaban parte de la Unión Soviética, a seguirse acercando. Entonces Rusia le dice: hey, mira, yo estoy viendo tu jugada, yo comprendo tus movidas, no creas que ¿verdad? Ya al rato está la par tuya. Así, tipo así está la OTAN. Y Vladimir Putin le dijo: hey, yo estoy viendo lo que estás haciendo. Ya, córtale. Hemos firmado tratados de Minsk, los tratados de Minsk, y no lo están respetando. Y después, hace 3 semanas ya casi, estaban hablando de armar a Ucrania con armas nucleares, y eso ya no le cuadró a Putin. La OTAN se mete aquí y Ucrania quiere pelear por Crimea, pues entonces van a usar las armas nucleares, porque el tratado de ellos quiere decir que si un país de ellos es agredido o entra en guerra por cualquier razón, todos los países que forman parte de OTAN tienen que meterse. Entonces esa ya sería como una guerra mundial. Entonces lo que yo estoy pensando es que, además de lo que voy a contarles, Vladimir Putin, con haber entrado a Ucrania, está salvando al planeta de una guerra mundial. Y una guerra mundial pues puede terminar como la Segunda Guerra Mundial, donde países pueden usar las armas nucleares, biológicas, sí. Con esto no que quiero hacer a Vladimir Putin un héroe o un santo, ¿verdad? Porque no lo es, pero al mismo tiempo el agresor aquí, con esto que se acercan así poquito a poquito a la Rusia, el agresor es la OTAN. El pendejo es Zelensky, porque claro que le han haber ofrecido muchísimo dinero, y ahora, ¿qué es lo que quiere hacer? Ahora ya no quiere ser presidente. Aparte de su presidencia, ya dice: no, ya no quiero, que me quedo un ratito más. No, ya no quiero, me quedo un ratito más. El provocador aquí todo el tiempo por los últimos 10 años ha sido los Estados Unidos o la OTAN. Igual los últimos 2 presidentes de Ucrania han sido solo títeres de la OTAN. Vladimir Putin entrar a Ucrania, Vladimir Putin ya les dijo: hay repercusiones a mis avisos. Ya tengo una década de estar diciendo: dejen de estar molestándome, dejen de estar agrediéndome con sus entrenamientos militares ahí cerca de la frontera de él. Entonces, eso es lo que está pasando, pero eso no lo cuentan los medios de comunicación a Occidente.
Aquí en el occidente, en Norteamérica, en Europa, eso no se va a escuchar. Lo único que se va a escuchar es que este gigante país con armas nucleares está atacando a un país que todo lo que desea es ser independiente. Todo lo que quiere es que lo dejen en paz. Crimea fue un regalo de uno de los presidentes anteriores, un regalo, digamos de que fue un regalo, que uno de los presidentes hace tiempo atrás, cuando era URSS y Ucrania era parte de la Unión Soviética, el presidente como que decidió que fuera más parte de Ucrania. Pero Crimea en realidad siempre fue parte de Rusia. No fue como que cuando Rusia siguió expandiéndose, tomando terrenos, tomaron ese terreno de Ucrania, que fue parte de Ucrania. Hasta que este presidente, que ahorita se me va el nombre, decidió como que regalárselo o así como a Ucrania, que fuera como que más parte de Ucrania. Sus pensamientos no lo sé, pero esa es la verdadera razón por qué Ucrania por tanto tiempo era parte con Crimea. ¿Por qué los medios del occidente casi no mencionan a Donetsk o Donbass? Estas regiones que han estado bajo ataque del gobierno Kiev desde el 2014, después de las elecciones de ese mismo año. Porque lo que escuchamos siempre es que este país comunista, con armas nucleares, con un ejército masivo, está invadiendo a Ucrania, el país santo que solo quiere ser independiente, que solo quiere tener su propia cultura, que quiere tomar sus propias decisiones, que ya no quiere ser parte del comunismo, que solo quiere acercarse a la Unión Europea para librarse del monstruo que es Rusia o Vladimir Putin. Pero no nos cuentan. Porque es el país, digamos, más cercano a la capital de Rusia. Y les cuento que en un tiempo anterior la capital de Rusia estaba en Ucrania. Que por eso que no lo sabían, pero sí. Pero ese es otro tema. La capital de Rusia es Moscú, ¿verdad? Kaliningrad es la parte más cerca de Ucrania. Entonces por eso es que quieren invadir, porque ahí también tienen muchas armas a Rusia. Esa es la razón por la que están usando a Ucrania como base de invadir a Rusia, para invadir a Rusia, amigos. Esa es la pura verdad. Zelensky es un tarado, la pura verdad. ¿El por qué? Porque yo no sé si se creó la mentira de que los Estados Unidos o la OTAN iban a pelear por ellos. Como ya sabemos, no lo van a hacer, no lo piensan hacer, y los que están pagando somos nosotros. Y allá, así como han muerto muchos soldados rusos, han también muerto o han fallecido muchos soldados ucranianos. Y los expertos dicen que no hay forma de que Ucrania gane esta guerra.
aún así, con las grandes cantidades de armamento que le está enviando todo el occidente a ellos. Al mismo tiempo, así como todos los terroristas, ¿verdad? Ellos han contratado el gran montón de terroristas, que apuesto que ahí han de haber el gran montón de terroristas desde Colombia y, claro, los estadounidenses, ¿verdad? El mismo presidente, yo no sé si ustedes vieron, pero el mismo presidente Zelensky dijo: si usted quiere venir aquí a ayudarnos a pelear contra Rusia, véngase. Aquí le damos las armas.